Continuamos con el capítulo primero del libro de Bernard Manan, Los principios del gobierno representativo. Y este capítulo tiene como título, permítanme, ahorita les digo, Democracia directa y representación, la selección de cargos públicos en Atenas, tal y como aquí lo indica. Bueno, miren, la idea es muy sencilla. Vulgarmente, de forma silvestre, tenemos la idea de que la democracia griega era padrísima, la gente se reunía abajo de un árbol, discutían, votaban y ya está. Así de espontáneo. Y todo estaba sostenido sobre un ejercicio de pura virtud cívica. Y con la idea de que todo era posible por una concepción de igualdad radical. Bueno, no era tan simple. La democracia griega tenía instituciones, tenía reglas, tenía procedimientos. Reglas y procedimientos que no tienen mucho que ver con las reglas y procedimientos de la democracia representativa. Esa que algunos de ustedes, chicos y chicas, con espíritu rebelde de juventud, creen que es la falsa democracia porque es la cochina democracia burguesa. Entonces, esas instituciones no nos gustan. Lo que nos gusta es la espontaneidad de la democracia clásica griega. Sería maravilloso si así fuera, con esa espontaneidad, pero no es así. Bernard Manan no inventa nada, hay bibliotecas enteras sobre expertos griegos que se dedican a estudiar la Grecia clásica. Bernard Manan solo recoge y hace una síntesis y la traduce amablemente para los politólogos y politólogas del mundo. La democracia griega tenía 4 pilares institucionales: el sorteo, la asamblea, el consejo y los tribunales populares. Y cada uno son instituciones, no hay nada de arbitrario allí. Se fija previamente de antemano las reglas del funcionamiento de estas instituciones. Y estos 4 pilares sostenían a la famosa democracia griega directa, participativa, asamblearia. Empecemos con el sorteo. Voy comentando aquí los rasgos que destaca Bernard Manan. Todos los griegos mayores de edad, hombres, sin distinción de posición económica. Acuérdense que si uno era griego y pobre y argumentaba que ese día que participaba en política él estaba perdiendo dinero por no cuidar a sus cabras o por no cultivar sus tierras, entonces la ciudad, Atenas, le pagaba ese día que él perdía de trabajo. Entonces, bueno, cualquier ciudadano griego podía ocupar un cargo público, pero tenía que someterse a ese cargo siempre y cuando tenía que someterse a un sorteo para que, si el sorteo le favorecía, él pudiese ocupar ese cargo. Ese cargo solo lo podía ejercer durante un año. Es interesante porque aquí indica que los periodos para ejercer cargos políticos eran breves. Y además, muy interesante, en general no había reelección. Bien, al final de ese año de ocupar un cargo público, ellos le llamaban magistraturas, o al menos esa es la palabra griega que se traduce al lenguaje contemporáneo. No tiene nada que ver con la dimensión jurídica que nosotros hoy le asignamos a esa palabra. Entonces, al final del cargo se rendían cuentas. Todos los ciudadanos mayores de 30 años y que no estuvieran privados de derechos civiles podían acceder a una magistratura. Los elegidos por el sorteo debían someterse a una investigación antes de ocupar el cargo y existían mecanismos de control. De hecho, los magistrados eran sometidos al constante control de la asamblea y los tribunales.
llegado incluso el caso de que en cualquier momento del mandato cualquier ciudadano podía presentar acusaciones en contra de un funcionario y demandar su suspensión. Ok, primera idea, sorteo. Ahí es donde se fundamenta los dos principios de isegoría y de isonomía que ya les he hablado en otro video con un poco de más detalle. ¿Qué es aquí lo interesante? Cualquier adulto mayor de 30 años, hombre, puede participar. Con un pequeño detalle, siempre y cuando quiera. Se sorteaban solo los nombres de las personas que deseaban ser sorteadas. De modo que la idea esta de ciudadanía pasiva, no comprometida, esta idea de que los griegos llamaban idiotas o algo parecido, estoy utilizando una traducción libre, a aquellos que eran egoístas y se desentendían de su comunidad, pues sí, en efecto, eso existía, fue una realidad. Solo eran introducidos en la máquina del sorteo los nombres de los que deseaban ser tenidos en cuenta. Ahora, les decía que en general no habían cargos selectivos. Pues, ¿qué creen? Sí se elegían algunos muy pocos cargos públicos para ser ocupados. No se sorteaban, se elegían. Claro, estos cargos selectivos también eran controlados por la Asamblea. Y aquí sí había reelección. Vean qué paradójico. Estamos hablando de 2.400 millones, 2.400 años atrás de nuestra era. Sí había reelección y una persona podía ser reelegida para el mismo cargo. De hecho, estos cargos selectivos se reservaban para la designación de magistraturas en las cuales, recuerden, magistratura era como el cargo público, ser secretario de Estado, ¿no? Algo así. Para las magistraturas en las cuales la competencia se juzgaba vital, es decir, para los cargos militares y financieros. ¿O ustedes qué creían? ¿Que los griegos eran tontos? No tenían un pelo de tontos. Recuerden a los alumnos que han llevado Teoría Política 1, que han leído los diálogos de Platón. Acuérdense que el protagonista de los diálogos es un tal Sócrates, que siempre dice: oh, Trasímaco, ¿y tú consideras sensato que el piloto de un barco no sea navegante? Oh, Sócrates, no lo considero sensato. Pues obvio, el dinero y el poder lo ocupaban personas que podían reelegirse en el cargo y que no ocupaban el cargo por sorteo. Eran electos. Así que los cargos selectivos, ¿qué creen? Eran los más importantes. De hecho, a lo largo de toda la historia de la democracia tenían su cierta correlación entre el ejercicio del cargo político y la pertenencia a élites políticas y sociales. Yo no diría que una mafia en el poder gobernaba la democracia griega, pero sin duda había una oligarquía con disposición de ocio, que no tenía que trabajar para vivir y que formaba parte de la élite o cúpula griega que ocupaba los cargos más importantes, aquellos destinados a tareas militares o financieras. Qué curioso, ¿verdad? Digo, no me vean feo, chicos, chicas, no me vean feo, no es mi culpa, yo solo estoy comunicándoles lo que cualquier historiador de Grecia confirmaría. Bien, entonces, primer pilar, el sorteo. Dentro de este pilar se admite una excepción, hay cargos electos. Segundo pilar, asamblea. Los magistrados, es decir, los cargos públicos, no ejercían poderes políticos de importancia, eran sobre todo administradores y ejecutivos, y las decisiones importantes colectivas de Grecia, esas sí, eran tomadas en asamblea. De modo que aquellas personas que ocupaban cargos públicos por sorteo no disponían de poderes decisorios, no tomaban las decisiones políticas cruciales. Ahora bien, ¿cómo funcionaba la asamblea, que era la que legitimaba y avalaba estas decisiones? El poder de hacer propuestas y tomar la iniciativa no era privilegio de cargo alguno y pertenecía a cualquier ciudadano que lo quisiera ejercer. Pero, de nuevo, solo entraban al sorteo quienes querían entrar. Y otro dato,
en la deliberación pública de la Asamblea griega, solo una reducida minoría osaba levantarse y adelantarse y dirigirse a la Asamblea, limitándose, limitándose la vasta mayoría a escuchar y votar. Sobre la Asamblea existía una tercera institución, un pilar que se llamaba el Consejo. Eran nombrados por sorteo por un periodo de 1 año y ningún ciudadano podía ser miembro del Consejo más de 2 veces en su vida. El Consejo funcionaba de manera colegiada. Sé que este video lo puede ver cualquier persona porque en YouTube tiene acceso libre. Hagan de cuenta, alumnas y alumnos, los demás no van a entender, que era el Consejo Universitario. Hagan de cuenta, ¿no? El Consejo funcionaba de manera colegiada, solo el Consejo podía acusar a sus miembros. El Consejo debía votar si un miembro acusado debería comparecer ante tribunales. De hecho, el Consejo, un reducido número de personas que manejan la Asamblea, donde en la Asamblea están todos, o todes, no, los griegos no dirían todes, obviamente. Porque además no lo necesitaban, porque pues, eran patriarcales y machistas y no aceptaban a mujeres. Entonces, bueno, el Consejo era la magistratura más decisiva. Elaboraba la orden del día de la Asamblea y llevaba a cabo sus decisiones. En él se deliberaba acerca de qué propuestas iban a ser consideradas en la Asamblea. Tenía competencias en asuntos exteriores y desempeñaba importantes funciones militares. Tenía un papel en la administración de la función pública, incluyendo las finanzas. Y finalmente, el famoso elemento que probablemente al querido amigo Platón le disgustaba por obvias razones. El cuarto pilar de la democracia griega eran los tribunales populares. Los tribunales populares desarrollaban funciones políticas, entre las que destacaban los juicios políticos. La democracia griega, O sea, ustedes están pensando en derechos civiles a la Thomas Marshall de la ciudadanía liberal burguesa. Olvídenlo, eso no, ni lo entendían los griegos, Habían tribunales populares, ¿no? Que desarrollaban funciones políticas, entre las que destacaban los juicios políticos. Cualquier ciudadano podía presentar una acción de ilegalidad en contra de una propuesta presentada en la Asamblea. La acción de ilegalidad tenía el efecto de supeditar las decisiones de la Asamblea al control de tribunales y derogar incluso medidas ya aprobadas. Diferían sustancialmente de la Asamblea en cuanto a tamaño, composición y método de procedimiento. Estos tribunales populares examinaban denuncias. Por ejemplo, denuncias contra magistrados acusados de mala administración o contra cualquier ciudadano por delitos políticos, como la traición, la corrupción y la sedición. Entonces, bueno, acuérdense, los griegos inventaron el ostracismo. Si tú estabas en minoría y tus posturas eran impopulares, los griegos te daban a elegir entre la muerte o el exilio. El ostracismo era que al enemigo político débil se le podía sacar de la ciudad para que no molestara, para que no estorbara. Ostracismo era algo que venía, como decimos, queridos alumnos, alumnas, viene junto con pegado con la democracia griega. No lo estoy condenando, solo estoy diciendo que era un elemento fundamental. De todas maneras, acuérdense, ¿no? ¿Por qué Sócrates se ve obligado a tomar la cicuta? Porque es acusado en un tribunal popular. ¿Y de qué se le acusa? Melito, Anito, los acusadores. Y sin albur, Melito, Anito lo acusan de corromper a la juventud. Grave, Y, bueno, y de increencia, de faltarle el respeto a los dioses. ¿Qué tal, Bueno, conocen la historia, ¿no? Y si no la conocen, no puede ser, Tienen que leer, los que no lo han hecho, ese bellísimo diálogo de Platón, que es la apología de Sócrates, ¿no? Así que bueno, voy apresurándome un poco más. Llegado a este punto de su exposición, Bernard Manin ofrece una conclusión.
Actualmente, cito, cuando distinguimos entre gobierno representativo y democracia directa, nos imaginamos habitualmente que en esta última todos los poderes políticos de importancia eran ejercidos por el pueblo en la Asamblea. Un examen más riguroso del sistema institucional empleado en la antigua Atenas demuestra que esta imagen es falsa. Incluso dejando de lado las magistraturas, otras instituciones que no eran la Asamblea, como el Consejo y los tribunales populares, ejercían funciones políticas de primera importancia. De hecho, determinados poderes de los tribunales eran incluso de los considerados como poderes decisivos, destacando su capacidad de revocar las decisiones de la Asamblea. Bien, la democracia directa pues tenía sus pequeños asegúnes, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y conviene un poco repensar de nuevo esta relación entre sorteo y democracia, ¿no? En el sorteo, que ahora nos parece tan primitivo, y no es que no sea viable, es que simple y sencillamente no nos proporciona la legitimidad que deseamos. En la modernidad, pues el sorteo no nos parece... O sea, uno dice, ¿qué pasó, profesor? No es partido de fútbol, no estoy eligiendo qué tipo de portería quiero defender o atacar. Esto no es algo de que un árbitro tira frente a los dos capitanes de los equipos un águila o sol. Esto es más serio, seamos serios. Pues no era tan... Por supuesto que era muy serio el sorteo para los griegos. Para los griegos el sorteo expresaba una dimensión religiosa. El sorteo no era azar. Acuérdense que luego esto se recupera bastante 1500 años después con nuestro querido amigo Maquiavelo. La diosa Fortuna no es una vulgar tirada al aire de una moneda, de un águila o sol. Entonces, bueno, dejemos en pasar Maquiavelo ahorita, olviden lo que he dicho, volvamos al tema, ¿no? Había una dimensión religiosa en el sorteo. En los griegos, el sorteo es la revelación de la voluntad divina. Si tú saliste sorteado es porque los dioses quieren que desempeñes tú un papel más comprometido con tu comunidad. Las elecciones, de hecho, no, pero ellos claramente las consideraban oligárquicas o aristocráticas, toda vez que las elecciones dependen de una calificación adecuada. Piensa en el mundo contemporáneo, el financiamiento de las elecciones, cuánto cuesta presentarse a un cargo público. Y yo no digo que sea del todo clasista como el siglo XIX, pero hay de aquellos de clase baja que logran llegar a un cargo público. Siempre uno les puede preguntar con suspicacia, como diría él, que suele citar nuestro abnegado presidente. Su compadre, compinche, como le hace su contemporáneo, se me escapa la palabrita. Chico, che. ¿Quién, pompo? Las elecciones son oligárquicas. O por condiciones de clase o por condiciones de acceso al dinero. Bueno, como sea, los griegos consideraban que las elecciones eran oligárquicas y aristocráticas, toda vez que la elección dependía de una calificación adecuada. El principio de rotación en el cargo era otro rasgo democrático para los griegos y se combinaba con el sorteo. Los griegos, acuérdense de la política de Aristóteles, enfatizaban y reivindicaban la necesidad de la diferencia de los papeles entre gobernados y gobernantes. Ambas funciones no pueden ser ejercidas por los mismos individuos al mismo tiempo, y la rotación en el cargo confería al mando una base de legitimidad. Alternar mando y obediencia era también entonces un mecanismo para conseguir un buen sorteo. De modo que este componente de la rotación en el cargo, han visto con, bueno, en fin, hoy se da en el mundo contemporáneo de otras maneras, pero ya voy sobre el tiempo y no quiero abusar de una cápsula demasiado larga. La rotación en el cargo hace de la selección por sorteo una solución racional, dice Manan. Como un número sustancial de ciudadanos participaba políticamente, se podía dejar en el azar el orden de acceso a los cargos. Se daba prioridad al principio del sorteo para minimizar la posibilidad de la reelección. ¿Ven? Antagónicos, rotación en el cargo, reelección. La combinación de rotación y sorteo procedía de una profunda desconfianza hacia el profesionalismo. Si intervenían profesionales en el gobierno, inevitablemente lo llegarían a dominar. Los magistrados profesionales llegarían a tener ascendente sobre la asamblea.
Pues sí, en esto eran visionarios los griegos, aunque no del todo fueron totalmente congruentes, pero sí fueron visionarios. No le gustaban los profesionales de la política por muy buenas razones, porque pues hoy le llamamos tecnócratas, ¿no? Pinches tecnócratas llegan y se agandallan la toma de decisiones fundamentales, porque sí, porque ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no se vale, eso no es democracia. Entonces, por eso el sorteo estaba asociado entonces a este principio igualitario. Todos podemos gobernar. Pero hay que hacer un énfasis de mentalidad. ¿Por qué en realidad triunfa la elección en el 1700? ¿Por qué este componente que es aristocrático y que no es democrático, porque no es igualitario, porque la elección es distinción, es mérito, es jerarquía? Aguas, ¿eh? Entonces, bueno, por una razón muy sencilla, porque la mentalidad ha cambiado. La mentalidad moderna es distinta a la mentalidad de los griegos en muchos sentidos y no tengo tiempo para explayarme en esto. Así que voy cerrando entonces el capítulo con esta idea que dice nuestro querido estimado Bernard Manin. Hay una idea a cuya luz los méritos del sorteo y la elección aparecen como bastante diferentes y desiguales. El principio de que toda autoridad legítima procede del consentimiento general de aquellos sobre los que va a ejercerse. Es decir, los individuos solo están obligados por lo que han consentido. Con el sorteo, la legitimidad de la elección solo sería indirecta. En un sistema basado en el sorteo, incluso en el que el pueblo haya acordado emplear este método, las personas que puedan ser seleccionadas no son elevados al cargo, al poder, por la voluntad de aquellos sobre los que ejercerán su autoridad. Las elecciones son un método más seguro que el sorteo. Las elecciones seleccionan a las personas que ocuparán cargos, pero a la vez legitiman su poder y crean en los votantes una sensación de obligación y compromiso hacia quienes han designado. Bien. Reflexionenle, como diría el famoso profesor que ustedes conocen, porque seguro les ha dado clase, el queridísimo amigo, el maestro Mauricio Sáenz de Naclares Lemus. Dejen que las ideas respiren. Dejen respirar este capítulo en sus cabecitas para que piensen lo que aquí está planteado y les proporcione una mejor comprensión de la diferencia entre democracia antigua de asamblea y democracia moderna, contemporánea, representativa. Vuelvo sobre un capítulo adicional. Les agradezco nuevamente la atención.